Bienvenidos a un nuevo video de este curso de mecánica. Hoy vamos a estar hablando de distintos motores en su composición, su configuración, que es lo más habitual que vamos a estar encontrando en distintos motores. Hay mucha cantidad de motores, pero nos vamos a estar centrando en las más comunes, en las que más vamos a estar viendo en lo habitual de un taller mecánico. Cuando me refiero a configuración de motores, estoy hablando de la disposición de los cilindros. Entre los más habituales, los que más vamos a estar encontrando son los motores en línea, donde, bueno, como la palabra lo dice, vamos a estar encontrando los cilindros alineados, formando una línea. Después vamos a tener los motores en B, donde, visto desde arriba, vamos a tener dos líneas de cilindros, en este caso, por ejemplo, un V6, 3 cilindros y 3 cilindros. Y visto desde frente, vamos a tener el cigüeñal y las dos líneas de cilindros. ¿Sí? Yo ahí les voy a mostrar un motor real como es un motor en B. Motores en línea, bueno, es como el que vimos en el video anterior, del caso del K4M. Y después tenemos otro motor llamado Boxer, donde vamos a tener el cigüeñal y los cilindros completamente enfrentados. ¿Sí? Este no se los puedo dibujar así de frente porque, bueno, los cilindros van así, de esa manera. Visto ponerle desde arriba, vamos a tener el cigüeñal y los cilindros de esta manera. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es el motor más normal, más común que van a encontrar. Los van a ver generalmente de 3 cilindros para arriba. 3, 4, 5 y 6 cilindros. Ya más cilindros, estaríamos hablando de un motor muy antiguo donde hacían motores de 8 cilindros en línea y eso, pero bueno, ya no se ven más en la habitualidad de un taller mecánico. Motores en B los van a encontrar, hablando de el sector automotriz. En motos sí van a encontrar de diferentes cantidades de cilindros, de 2 cilindros, de 4 cilindros, bueno. Pero en autos los van a encontrar en 6 cilindros y 8 cilindros. También hay de más, de 10 cilindros, de 12 cilindros, pero ya está más apuntado a autos deportivos o superautos, ¿no? 10 cilindros, por ejemplo, en un Dodge Viper, 12 cilindros, bueno, en una Ferrari o coches de ese estilo. Y después los motores Boxer los van a estar encontrando en algunos Alfa Romeo de ya los 80, 90, los van a ver en las viejas Volkswagen Combi o Volkswagen Escarabajo y los van a ver en la línea Subaru. Esos son los más habituales donde van a encontrar motores así, de este estilo Boxer. ¿En qué varía cada uno? Bueno, básicamente por lo que el fabricante pensó el auto en base al diseño y prestaciones, ¿no? Por ejemplo, un motor de 6 cilindros en línea para un auto que tiene la mecánica transversalmente, o sea, a lo ancho, sería muy difícil de ubicarlo. Si bien hay algunos casos muy escasos, muy particulares, generalmente motores transversales no vamos a estar encontrando de 6 cilindros, vamos a estar encontrando hasta 5 cilindros, en el caso, por ejemplo, del Fiat Marea o del Volkswagen Vento 2.5, que es el más actual. Ya si pensamos en 6 cilindros, en motores transversales, ya estamos viendo motores V6. ¿Por qué? Por el largo. Generalmente el cigüeñal está así y acá va acoplada la transmisión. Entonces, bueno, acá iría una rueda y acá la otra rueda, ¿no?
Entonces queda muy limitado el tema del ancho. Por eso optan por motores en B. Siempre hablando en el tema de autos. Tema de camionetas, generalmente el motor es longitudinal y hay mucho más espacio para poner motores V8 o motores 6 en línea. En el caso de los motores 6 en línea también es más habitual encontrarlos en los autos, pero de forma longitudinal. Es el caso de los BMW, los Mercedes-Benz o los autos más viejos tipo Falcon, Chevrolet. Y los motores boxer generalmente son utilizados cuando la trompa o el vehículo es demasiado bajo o se necesita que sea muy bajito. ¿Por qué? Porque tiene muy poca altura. Es un motor que en su altura gana muchísimo porque entra casi en cualquier lugar. Si bien es muy ancho, es bastante bajito y en algunos casos se piensa en estos motores por deportividad, por conducción, porque queda el centro de gravedad bajo y lo hace un auto divertido para las curvas y eso. En los tres casos vamos a encontrar diferentes tipos de motores donde vamos a tener árboles de leva en la cabeza o árboles de leva en el bloque. En el caso del boxer, el mejor ejemplo es el Volkswagen Escarabajo o Volkswagen Combi, que tiene el árbol de levas en el bloque y las válvulas son comandadas por varillas, como ya vimos en un video anterior. Y en el caso de los Alfa Romeo y los Subaru van a tener árboles de leva en la cabeza, 2 o 4, dependiendo del motor, comandados por correas. Lo mismo pasa con los motores en B, van a tener motores más antiguos comandados por varilla con el árbol de levas en el bloque, como por ejemplo los viejos motores Ford, los 292 o los 302. Y por supuesto también pasa en los motores de línea, con leva en el bloque tipo Renault, tipo Falcon, o con árbol de levas a la cabeza como la inmensa mayoría de los vehículos modernos. Cuando hablamos de motores transversales, quiere decir que el motor está a lo ancho del vehículo y cuando son longitudinales van a lo largo, en esa dirección. En este caso, bueno, un ejemplo de un motor en línea, que es lo más normal, lo más habitual, por lo menos en estas zonas, y en este caso tenemos un motor en B, el cigüeñal en el medio, con líneas de cilindros formando una B corta o una V. Podemos ver las tres bocas de admisión de un lado, las tres bocas de admisión del otro, tres bocas de escape, los árboles de leva, de admisión y escape. Viéndolo desde la parte posterior, en este caso estos motores particularmente tienen la distribución del lado del volante, acá va la transmisión, y podemos ver claramente cómo se forma la B corta, con 4 árboles de leva y el cigüeñal en el medio. Bueno, vamos a empezar a estudiar parte por parte del motor y en este caso vamos a estar empezando por el cigüeñal. ¿Quién va a ser el encargado de recibir todos los movimientos, todas las fuerzas de todos los cilindros y convertirlos en una fuerza rotacional? Va a ser el eje principal del motor. Como vimos en el video anterior, va montado en un tren de bancadas donde gira sobre su propio eje y tiene que ser lo suficientemente resistente para recibir todas esas fuerzas disparejas, porque cuando le va la explosión del cilindro 1, está sobre una punta y en el caso de un 4 cilindros, después va a recibir la 3, la 4, la 2, o sea, tiene que poder soportar toda esa disparidad de fuerzas a una alta velocidad, pero tiene que ser lo suficientemente duro para soportar eso, pero a la vez tiene que ser resistente a las vibraciones. Si fuese tan duro, tendería a partirse con mucha facilidad. En la construcción de los cigüeñales hay dos principales formas de construirlos y una tercera muy poca vista, muy específica, por llamarle así. La primera es por fundición. Se hace un molde
se funde el metal y se vierte dentro del molde formando la forma del cigüeñal. Después pasa por un proceso de rectificado en sus muñones. La segunda es por forjado, es la más común, la más vista ahora. La fundición ya quedó medio en el olvido y la inmensa mayoría de los cigüeñales hoy son por forjado, donde se pone una barra de metal aproximadamente a 1200 grados de temperatura y se forja, se prensa con 2 moldes, dejando la forma del cigüeñal lista para pasar al rectificado. Dicho así, parece ser una pieza bastante simple, pero en realidad tiene muchísimos aspectos que atender y que resolver por la cantidad de fuerzas disparejas y por la cantidad de revoluciones que va a girar y todo el tiempo que debe durar. Claramente está que si un cigüeñal se rompe todo el motor. Bien, estamos con un cigüeñal, en este caso es un cigüeñal de un Volkswagen Gol 1.8, un motor en línea. Generalmente en la actualidad siempre tiene una bancada más que el número de cilindros, o sea, si tiene 4 cilindros tiene 5 bancadas, si tiene 6 cilindros tiene 7 bancadas. Esto que notamos acá son contrapesos que nos van a ayudar a que el cigüeñal no se partiera, no se rompa. Ahora les explico por qué. Puntos que tenemos que revisar a la hora de ver un cigüeñal es la superficie y la medida de sus muñones. Cada uno de estos se llaman muñones, muñones de bancada, muñones de biela. Tenemos que ver el estado de su superficie, que no esté muy desgastado, muy rayado, y la medida, que también lo vamos a estar viendo en un video que hagamos de comprobaciones y medidas de un motor, donde yo tenga la posibilidad de tener un motor gastado, usado, para poder ver las diferentes medidas y comprobaciones a la hora de saber si está dentro de las tolerancias o si es necesario rectificarlo. Después tenemos una salida de potencia. En este caso va a ir el engranaje de la correa de distribución y posteriormente una polea para la tracción de la correa de accesorios, para mover el alternador, la bomba de agua, etc. Y de este lado tenemos la salida de potencia principal, donde va a ir el volante de motor, posteriormente el embrague y la transmisión. Respecto a lubricación, en este motor en particular vamos a encontrar que cada biela tiene una línea de comunicación con una bancada. El aceite al cigüeñal les va a llegar por los cojinetes de bancada. Va a lubricar principalmente los cojinetes de bancada y por dentro vamos a tener una comunicación hacia la biela. Yo les muestro acá, ingresamos por la bancada y se comunica esta biela con esta bancada. Y esta biela va a ser con esta bancada. Fíjense. ¿Ven? En este caso, como ven, cada muñón de biela se comunica con un muñón de bancada diferente. Podemos encontrar otro tipo de cigüeñales donde, por ejemplo, la bancada número 2 va a alimentar de aceite transversalmente así, cruzándolo así, va a alimentar la biela 1 y la biela 2. Y la 3 y la 4 va a ser alimentada por la bancada número 4. Va a tener otra línea de aceite cruzada así para distribuir así el aceite a todas las bielas. ¿Qué ventaja tenemos en este tipo de cigüeñal? Es que vamos a tener mejor lubricación porque al tener mayores accesos de aceite, en este tenemos acceso de aceite para las bielas desde 4 bancadas. En el caso de los que se alimentan cruzados así, vamos a tener solamente acceso de aceite por solamente 2 bancadas. Desventajas,
de este estilo es que tiene muchas perforaciones y las perforaciones debilitan la estructura. En la mecánica siempre uno está tratando de repartir y elegir entre esto o esto. ¿Qué es lo que más necesita? Bueno, hay fabricantes que optan por este estilo y otros por el otro estilo. También es por una cuestión de practicidad y de costos. En este caso, solo se hace una perforación y listo. Y vamos a tener otros cigüeñales donde va a tener otras perforaciones con tapones porque necesitan hacer varias perforaciones para conectar los distintos muñones. Entonces, lo que ganamos por un lado, lo perdemos por el otro. Por costo de producción, por resistencia, por lubricación, van a ir buscando, cada fabricante va a ir buscando lo mejor para el motor que está pensando. Bueno, ahí podemos ver un biselado en la perforación de lubricación y podemos notar también el radio, esta redondez que tiene, se le llama radio, que ahí les explico lo importante que es esto. Si nosotros tuviésemos el muñón dibujado lateralmente, ¿no? Construidos exactamente así, en estos puntos se nos rompería. ¿Por qué? Por la acumulación de fuerzas en un punto anguloso siempre va a ser el punto de quiebre. Un ejemplo tonto, pero que todo el mundo va a entender, cuando compramos una golosina, un alfajor o lo que sea, y el cierre del paquete, en vez de ser así recto, es así. ¿Sí? ¿Se ubican en lo que les estoy diciendo? Para que cuando lo tengamos que abrir, agarramos de una puntita y lo rompemos con facilidad. Por en cambio, si fuese recto, por más que tiremos del paquete y le hagamos fuerza, no se va a romper. ¿Sí? Estas aristas, estas puntas, hacen que se debilite en cada una de estas puntas. Por eso, en los muñones, es muy importante respetar los radios, que son esas terminaciones redondeadas para disipar fuerzas y para reforzar. Cuanto mayor sea la superficie donde se disipen las fuerzas, mejor. Y si evitamos tener puntos angulosos o aristas, también vamos a estar más seguros a la hora de ejercer fuerzas. Otro ejemplo en la importancia de la disipación de fuerzas en el radio de los muñones, lo vamos a ver como cuando tienen, por ejemplo, una columna y una viga y como refuerzo le ponen una escuadra. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos disipando fuerzas. Si no, el punto de ruptura sería el ángulo. Entonces, para no estresar tanto el ángulo, disipamos fuerzas colocando una escuadra. Y si lo redondeamos, tenemos un muñón de biela y los brazos del cigüeñal. Esto es muy importante a la hora de mandar a rectificar. Siempre fíjense que respeten el radio. Sobre todo, no tanto a la hora de rectificar, sino a la hora de mandar a rellenar un muñón. Hay veces que los cigüeñales se gastan tanto
o se funde tanto que se puede mandar a rellenar en caso de no conseguir otro cigüeñal. Ya hay motores que es muy dificultoso conseguir cigüeñal y bueno, para salir del paso se rellena un muñón, se rectifica y estiramos un poquito más. Pero es importante que le prestemos atención a esto, que le prestemos atención a los agujeros de lubricación, la limpieza y las medidas. Bueno, siguiendo con la estructura del cigüeñal, vamos a necesitar que este cigüeñal no tenga movimiento axial, que no se mueva en esta dirección, ¿sí? Que se mantenga centrado. Cuando pisamos el embrague o soltamos, que el cigüeñal se mantenga siempre en la misma posición, que no se mueva así. Y para eso vamos a tener estos planos acá rectificados solo en una bancada, solamente en una bancada, donde van a ir los cojinetes axiales. Va a trabajar tanto de un lado como del otro. Y lo vamos a encontrar solo en una bancada. También, dependiendo qué motor, va a estar en el medio, en una punta, en la otra punta. Bueno, es indistinto. Pero lo vamos a encontrar en una sola bancada. Es muy importante a la hora de montar un motor limpiar muy bien todos los conductos de aceite, porque son de ensuciarse mucho, sobre todo si el motor tuvo algún problema de lubricación, se fundió el cigüeñal o algo. Bueno, hay que dedicarle un buen ratito a limpiar bien, sopletear bien todos los conductos para no arruinar un trabajo cuando se arma un motor rectificado, ¿no? Es de vital importancia no tocar lo que son los contrapesos. Hay algunos que en el afán de preparar un motor, hacer que levante más vueltas, liman sin balancear, sin tener ningún tipo de coherencia, esos contrapesos. Hablemos de la importancia del contrapeso. Si nosotros tenemos un conjunto de muñón con la biela, con lo que pesa todo eso, más las fuerzas disparejas que tenemos, porque en una vamos a tener la biela empujando el muñón de biela, ¿no? O sea, ese es el muñón de biela, este de bancada, este gira, rota. Y en un giro vamos a tener la aceleración y la fuerza de la expansión. En el siguiente va libre, porque es escape. Admisión, compresión, tiene de vuelta una resistencia. Fíjense la disparidad de fuerzas en los distintos giros. Y ya simplemente el hecho de tener todo este peso girando duraría muy poco ese cigüeñal. Tenemos que tener en cuenta el estrés al que es sometido un cigüeñal y todo lo que tiene que durar, todo el tiempo que tiene que durar. Pensemos en un trompo. Todos alguna vez usamos un trompo. Un trompo gira y se mantiene girando gracias a su balanceo. Si nosotros quitamos una parte de ese trompo, no giraría. Empieza a querer irse hacia los laterales, de igual manera que cuando a un trompo le pegamos de costado, se desbalancea y empieza a perder su eje, siendo que estaba girando en un lugar, uno lo toca, se desbalancea y empieza a moverse por todos lados. Bueno, esas fuerzas tendrían que ser soportadas por las bancadas. Si lo multiplicamos por la cantidad de cilindros, sería un desastre. Así que, por esa razón, es tan importante tener los contrapesos y tenerlos balanceados. Volvemos al ejemplo del trompo. Un elemento que está balanceado va a girar mucho más rápido y con mucha mayor facilidad que un elemento que está desbalanceado, ¿sí? Por el momento vamos a dejar este video acá. Para el siguiente video tengo pensado hablarles de cilindros, sus desgastes, sus cuidados, sus comprobaciones y charlar un poco de lo que es el sistema de lubricación y de refrigeración del motor. Así que bueno, como siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, que si están siguiendo las clases activen la campanita, así les avisa cuando subo algo nuevo. Y los invito a que comenten
tanto lo bueno como lo malo. Si hay algo que no les gusta, yo les recuerdo que estoy empezando con esto, no tengo mucha experiencia, así que si hay alguna crítica constructiva la voy a estar leyendo. Y si hay algo bueno, también me gustaría que me lo dejen, así me motiva un poco más a seguir con estos videos. Muchas gracias por ver y espero verlos en el próximo video.